Buenas tardes, a mí me correspondió revisar artículos. El primero de ellos se titula NTE 78 Preface. Esta es una publicación de la ITMI del año 2000, la cual invita a todos los interesados a escribir sobre la utilización de la historia de las matemáticas en la educación matemática. Muchos investigadores se interesaron y presentaron sus estudios en diferentes reuniones internacionales, entre ellas al grupo HPM. De 50 artículos presentados, se escogieron 24 de 13 países diferentes, donde se pretende motivar a los profesores a incorporar la historia de las matemáticas en su enseñanza. La publicación se divide en cuatro partes. La primera, ideas teóricas de la integración de la historia de las matemáticas en la educación matemática. La segunda, aplicación de la historia de las matemáticas en la educación matemática. Allí se menciona que los profesores muchas veces deben hacer modificaciones para que la matemática pueda ser entendida por sus estudiantes. La tercera, uso de la historia de las matemáticas en la formación del profesorado. En este punto se presentan cuatro artículos sobre la importancia de la historia de las matemáticas en la formación de profesores. Y la última, documentos solicitados sobre la historia de las matemáticas. Contiene tres artículos que hablan sobre la evolución de las matemáticas en América Latina. El segundo artículo, multiculturalismo, historia de las matemáticas y los textos escolares de la tercera clase en la escuela primaria en Grecia. Este artículo nos habla sobre la importancia de los conceptos matemáticos a nivel internacional. Señala que los maestros están de acuerdo que el plan de estudio, los libros escolares y la formación de docentes no les permite desarrollar estos enfoques. Los profesores de Grecia reconocen el enriquecimiento de otras civilizaciones en los diferentes periodos históricos, viendo esta situación como un instrumento para la enseñanza. Los maestros presentan algunas propuestas que se incluyen en los libros de tercero de primaria, niños entre los 8 y 9 años. El Tangram, refiriéndose a la civilización china. Multiplicación y división, donde se habla sobre Pitágoras. Números hasta 3000, comparando los números romanos con los indoárabes. Introducción de la multiplicación griega en la enseñanza. Las fracciones decimales y números decimales que utilizaron los egipcios. Números hasta 7000 utilizan la aritmética de la antigua Grecia. El tercer artículo, Choquet y la enseñanza de la geometría elemental. Allí se hace una crítica a la enseñanza de las matemáticas, sobre todo a la educación que se refiere a la geometría. Esto lo hacen basados en sus propias experiencias cuando fueron alumnos. La población de interés de la investigación para estos investigadores son los estudiantes que inician su vida escolar hasta los adolescentes de bachillerato. Proponer una guía donde los investigadores interesados pueden hacer sus propuestas para la enseñanza elemental de la geometría, la cual consideran un desierto porque nadie se manifestó al respecto. El siguiente artículo se titula La introducción de la historia de las matemáticas en la enseñanza de los números complejos. Esta es una investigación sobre la introducción de los números imaginarios en los estudiantes entre los 16 y 18 años. Allí se pone en contraste lo que se ha dicho a los estudiantes de no poder trabajar con raíces cuadradas negativas y ahora tener que aceptar que sí se puede. La prueba se implementó a 73 estudiantes y posteriormente se realizó una entrevista para conocer el porqué de sus respuestas. Asimismo, dice el documento que la historia de las matemáticas es un medio para la transposición didáctica. Seguimos con el artículo que en español se titula Para el aprendizaje de las matemáticas. Es una publicación de 7 artículos dedicados a la historia de las matemáticas y a la educación matemática, pero esta vez adicionándole una investigación sobre didáctica de las matemáticas. El siguiente artículo, el tópico de significado o encuentro entre el pasado y el presente. El artículo empieza haciendo dos preguntas. ¿Pueden los maestros y educadores aprovechar la historia de las matemáticas para mejorar la comprensión de los estudiantes de matemáticas? Y si es así, ¿cómo? Dicen que estas preguntas quizás aún no sean contestadas. Y luego se desarrolla una confrontación entre los investigadores que están a favor y en contra de la introducción de las matemáticas en la enseñanza. Y por último tenemos el artículo titulado Historia de las matemáticas en la educación matemática, una perspectiva saussuriana. Este escrito habla sobre la semiótica. Dice que es el resultado del acoplamiento de un concepto con la imagen acústica. Está dividido en cuatro partes. La primera,
El problema de la historia de las matemáticas y la educación matemática. Se refiere al argumento de los profesores de no haber tiempo para integrar la historia con la educación matemática y ellos plantean varias estrategias para que se pueda hacer. La segunda, los historiadores están dispuestos a sacudirse de las matemáticas modernas. La tercera, matemáticas, educación y la historia de las matemáticas a la luz de Saussure. Las nociones de la sincronía y la difonía. Las diferentes formas de presentación de un objeto matemático se refieren en este punto. Y la última, implicaciones para la enseñanza.